Muy buenas noches para todos. Hoy martes, un martes más en el cual la gracia del Señor nos permite a través de estos medios tener un tiempo de estudio bíblico, también un tiempo de oración. Quisiera por favor invitarles a que pusiéramos este tiempo en las manos del Señor por medio de la oración. Les invito a que oremos. Padre, te alabamos, Señor Dios del cielo, Señor Dios Todopoderoso. Y damos gracias porque tenemos el enorme privilegio de abrir la Biblia y a escudriñarla y decir, ayúdanos a poner en obra en nuestras vidas lo que la palabra quiere enseñarnos, Dios. Te lo pedimos por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces como ya lo dije, es un enorme privilegio que tenemos como cada martes de abrir la escritura. Continuamos en nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y se ha venido estudiando esta carta y si se me pidiera resumirla, yo lo haría en 4 puntos. El primero sería nuestro gran Dios. Le debemos obrar por gracia, por medio de sus siervos. Pero también la maldad de Satanás se ve tratando de opacar la obra de nuestro gran Dios. Un segundo punto que yo haría sería ver el enorme privilegio y la bendición de ejemplo de aquellos que ofrendaron para la obra de Cristo. Un tercer punto, que hay algunos que tienen esa capacidad de ser maestros. Y esto en el caso de los falsos apóstoles, pero no lo hacen para la gloria de Cristo. Y en ellos no habrá interés de bendecir, sino de destruir al pueblo de Dios. Y un cuarto punto que yo resumiría en esta carta, que el apóstol Pablo no se desvió de dar la gloria en todo momento a Dios en medio de tantas dificultades por las cuales estuvo pasando. Por ello yo al llegar a la capítulo 12, que es uno antes, la carta se compone de 13 capítulos, quisiera invitarles a meditar en 2 temas, aquí en estos 5 versículos que vamos a estudiar en la noche de hoy. 2 temas que el apóstol Pablo vivió, experimentó y practicó: la perseverancia y el amor al prójimo. Pero cuando se tiene en cuenta las dificultades por las que pasó el apóstol, como fueron insultos, difamación, falta de lealtad, podemos ver que no fue nada fácil para él. Entonces, miremos el primer punto, que es la perseverancia. Seguramente que la perseverancia tendrá grandes dificultades. Es más fácil cuando las cosas van tal como uno quiere. Pero cuando las dificultades son las que lideran, todo tiene un cambio, todo es diferente. Les voy a invitar a que leamos entonces ahora sí el capítulo 12 en el versículo 14, que son los versículos que en esta noche vamos a estudiar. Versículo 14. Dice aquí: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos, es como nos traduce la Nueva Versión Internacional. Esto nos muestra cuán pendiente, cuán preocupado el apóstol Pablo se encontró por los corintios. No los miró como una causa perdida, ya que las falsas
enseñanzas diseminadas por los falsos apóstoles que habían contaminado y producieron difamación contra Pablo. Si usted pasa por circunstancias similares o algo similares, por favor, persevere en la obra para la cual somos encomendados por el Señor. No permitamos que el desaliento, la falta de fe, alcance a nuestras vidas, pero que la perseverancia sea dirigida por los intereses celestiales de Cristo, ya que podemos ser estimulados por intereses incorrectos y no alcanzar los intereses de la gloria de Jesús. Pero para Pablo, este no fue el problema, ya que él enfatiza: no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Vemos muy a menudo que para los intereses del mundo y de los falsos hermanos es como dice o reza el dicho popular: ¿cuánto tienes y cuánto vales? Y el interés de todo esto ya se puede entender que es en el interés de las riquezas. Para el apóstol Pablo el interés estuvo en las personas antes que en las cosas materiales. Tanto así como él lo dice, como un padre está pendiente con la provisión para los hijos. Es la analogía del curso normal de la vida, para ayudarnos a comprender el amor, el interés del apóstol para con los corintios. Les invito a leer el versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Es claro que por la desobligada difamación de esos críticos fue necesario confrontar la conciencia de los corintios para que comprendieran que él no utilizó trampas para engañarlos. Pablo, como servidor de Cristo, tenía muy en claro el gozo de la obediencia a su Señor. De modo que era impedido a dar rienda suelta a maquinaciones perversas de corrupción. Y creo que él lo expresa muy bien en esta carta en el capítulo 4, en el versículo 2, ya que él dice: antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. También él dijo, unos versículos antes: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Creo que nosotros como servidores de Cristo estamos gozosamente impelidos o empujados a dar toda la lealtad a nuestro amado Salvador. Por favor, que ni la más mínima sombra de deshonestidad esté en nuestras vidas, para que pudiendo tener la frente en alto, glorificar a Dios, como el apóstol Pedro lo enseña en su primera epístola, capítulo 4, en los versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello.
El caminar del apóstol Pablo fue transparente delante de Dios y de los hombres. De igual manera debe ser el caminar de todo cristiano sobre esta tierra. El apóstol nos da una buena recomendación llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, llegamos a los versículos 17 y 18. Les invito a leerlos. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que envié a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y las mismas pisadas? Para el apóstol fue terrible y doloroso que no solo él, sino que sus colaboradores fueran difamados. Esto le indignó al ver que los corintios creían esas mentiras de los falsos apóstoles, enlodaban la conciencia de los hermanos y se impedía el crecimiento de la obra del Señor. Pero él ya les había respondido a sus detractores en algunos versículos antes de esta misma carta, en el capítulo 8, versículo 21 y 23. Él nos dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestro hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Es muy bueno resaltar que aún en medio de las mentiras que difamaban a los servidores, la realidad y la verdad es que delante de Jesús, de la iglesia, puede testificar la diligencia de la confianza de los mensajeros de nuestro Salvador. Por todo y mucho más es que podemos encontrar en esta carta, es la evidencia, el ejemplo de Pablo en la perseverancia. A pesar de tantas dificultades, el reto es que usted y yo aprendamos de esto, para perseverar con los intereses correctos, que son los del reino, para la gloria de nuestro gran Rey. Punto 2. Entonces llegamos a este punto, amor al prójimo. La Biblia, la Escritura deja muy en claro este mandato para los servidores de Cristo. En cierta ocasión al Señor Jesucristo se le preguntó a este respecto. En Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, leemos, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es maravilloso ver de forma vivida a través de este mandamiento al apóstol Pablo, viviéndolo él, experimentándolo. No hemos leído el versículo 15, pero lo vamos a leer, por favor. Versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas.
aunque amándoos más, sea amado menos. Dijo el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Vemos aquí al apóstol con toda disposición para permitir que por medio de su vida el amor de Cristo se manifestara para con los corintios. Si fuese aún necesario en lo material. En el capítulo 8 de este mismo versículo, de esta misma carta, escribió, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Son maravillosos principios para tener en cuenta. Si la voluntad está rendida a la voluntad de quien provee, David lo expresó de esta forma en el libro de Crónicas, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios nos da para administrar. Somos administradores de Dios. Cuando sus recursos son determinados para su gloria, tendremos gran bendición. Y seguramente es que si Él crea apropiado, habrá en abundancia. Pero si no es así, aún lo poco que permita que administremos, y si es puesto para su gloria, será de gran bendición. En Mateo, capítulo 25, del versículo 35 al 39, lo ilustra de una forma muy gráfica este principio. Dice, versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, por favor preste atención, dice la Biblia, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El carácter de los seguidores responde a la unidad, a la dirección del Espíritu Santo, en todo el deseo de honrar a Jesús con lo que tenemos, en lo material y en todos los sentidos. Y aquí vemos al apóstol Pablo con toda decisión y con toda acción. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice el apóstol. Para el apóstol su vida estuvo en sacrificio vivo para el progreso de la salud espiritual de los corintios. Nuestro tiempo debe ser también administrado para la gloria de Cristo. Y no debo malgastar nuestro tiempo. Esta fue la recomendación dada por el apóstol Pablo, que encontramos allí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Para evitar también que malgastemos nuestro tiempo, debemos dar al servicio de la iglesia los dones, las capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida. Él pedirá cuentas de lo que me dio,
no lo que no he recibido. Como miembros de la familia de Dios, nos necesitamos para el crecimiento. El generoso amor de Dios está para que lo administremos a la iglesia por medio de los dones que Él ha puesto en los creyentes. El enemigo, por medio de los falsos apóstoles, trató de deshabilitar al apóstol Pablo. Por supuesto, eso fue imposible, pues Dios es quien lo había habilitado. Pero el enemigo nos tratará también de deshabilitar. Que nuestras vidas estén para el servicio de los intereses y de la gloria de nuestro glorioso Salvador. Hemos llegado hasta aquí con esta carta y los maravillosos ejemplos del apóstol Pablo en perseverancia y amor al prójimo. Ahora puede haber alguien en esta noche que nos esté acompañando, que aún no ha recibido a Jesús como Salvador y como Señor. La invitación es que tome decisión, hablándole a Jesús por medio de la oración, reconociendo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígale a Jesús que acepta su amor, que cree en su Hijo y que le perdone porque ha pecado contra Él. Y tenga la seguridad que usted comprenderá lo que dice la Escritura en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, usted la ha escuchado, y crea al que envió. Esto es creer en Jesús, que tomó su lugar y pagó su deuda ante Dios. Tiene vida eterna, la promesa que Él le dará, vida eterna. Y no vendrá condenación, que usted no será condenado, porque los méritos en la obra del Salvador está a su favor. Mas ha pasado de muerte a vida. Usted está muerto, espiritual. Por esto tiene una vida de pecado y no le interesa buscar a Dios. Pero en el mismo momento en que ore y reciba a Jesús como Salvador y Señor, pasará de muerte a vida. Muchas gracias. Les invito a orar. Padre, queremos agradecer este tiempo de estudio allí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Agradecemos que a través de la Escritura podemos ver la perseverancia, el amor al prójimo experimentado y vivido por el apóstol Pablo. Que sea un ejemplo también para nosotros, Dios del cielo, que lo podamos desarrollar como miembros de la iglesia, para tu iglesia, Dios, para el prójimo y para aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Padre, si hay alguien en esta noche que aún no ha tomado decisión por el Señor Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, de juicio, de justicia, y que pueda tomar en esta noche esa decisión, Dios. Por favor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.